Padre eterno, en nombre de tu Hijo amado Jesús, nos presentamos ante tu trono de gracia, Padre, para en primer lugar, Señor, pedirte el perdón. En esta tierra que vivimos, Señor, requerimos y necesitamos aprender más de ti. Padre Santo, que tú que reinas y vives, Señor, en cada corazón y conoces, Señor, a cada uno de nosotros. Todos los participantes, mis hermanos, aún de mi profesor, de tu siervo, quien, Señor, nos conduce a conocer la verdad. Solo la verdad eres tú. Jesús de gloria, gracias, Señor, por un día más de vida que nos has concedido. Se te ha placido, Señor, animarnos y tenernos en tu santo brazo. Amado Dios Todopoderoso, santifica, Señor, Dios mío, aún nuestros labios, aún denos entendimiento, abre, Señor, mi conocimiento en todo aspecto, Padre, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, y también esta reunión, o sea, este estudio, estas enseñanzas, Señor, tú mismo tome control y santifícalo por completo. Te oramos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Gracias. Amén. Entonces, vamos a lo nuestro. A ver, primero, ¿en qué profeta nos quedamos? ¿Grande o chico? Grande, posterior. Grande, profesor. ¿De qué? Ajá, uno de los profetas mayores, ¿no? Amén. Jeremías. ¿Hasta dónde habíamos llegado? Jeremías. Jeremías. Hasta Jeremías. El profeta, ¿cómo le llamaban Jeremías? El Profeta Jeremías. El profeta llorón. ¿Por qué le llamaban el profeta llorón? ¿Se acuerdan? Porque ha escrito el libro de Lamentaciones. Porque escribió Lamentaciones y porque en algunos pasajes de su libro habla de lamentar la situación ¿de qué reino? Condición de ¿De Judá o de Israel? Judá. De Judá. Está bien, eso me gusta, tan mosca de ahí despierto está. ¿Y el otro que vimos antes de Jeremías, cuál fue? Isaías. Isaías. ¿Y cómo le llaman al profeta Isaías? El evangelista del Antiguo El Testamento. profeta evangélico, ¿no? El profeta evangélico. ¿Por qué le llaman el profeta evangélico? Porque es citado en los evangelios. Ajá. Por una de las razones es por la que es Porque el anuncia la profeta venida del más Mesías, citado en pastor. el Nuevo Testamento, pero también porque él habla del Mesías, los cánticos del siervo, acuérdense, ¿no? Amén. Los cánticos del siervo. Entonces, por esa razón, de él decían que es el profeta evangélico. Ya, bueno, eso es lo esencial de estos dos que hemos estado mirando. Ahora podemos pasar a el otro profeta. ¿Cuál es el otro grande? Ezequiel. Ezequiel. ¿Y cuál es la diferencia entre los... Uy, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre los grandes y los chicos en los profetas mayores y menores? ¿Por qué se llaman profetas mayores y por qué se llaman profetas menores? Profetas mayores se llaman por el Descriptiva. contenido de los escritos. Y Por- menores los que tienen menos contenidos de sus Profetas escritos. mayores por la extensión de los escritos, ¿no es cierto? Ajá, la extensión No de- es, acuérdense de eso, no es la importancia del profeta, eso no es así, es la extensión. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. 66. ¿Cuántos capítulos tiene Jeremías? Eh, Isaías tiene 52. Jeremías tiene, ¿cuántas semanas tiene el año? 31. 52. Ajá, y entonces, ¿cuántos capítulos tiene Jeremías? 52. 50, ya ven, fácil, pues, para acordarse, ¿ah? Isaías tiene 66. Ajá. Jeremías Está bien. 52. Isaías 66 y Jeremías tiene 52. Ahora Amén. vamos con Ezequiel. ¿Ya? Ezequiel. Ajá. ¿Estamos listos?
a iniciar nuestro viaje por Ezequiel. Ya saben que es rapidito nomás, es un viajecito corto nomás. Ezequiel, y ahí está la forma de escritura del nombre en hebreo, dice, data su ministerio de manera más precisa, ¿no? Fue llamado en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, lo dice en 1.2, y esto ocurrió en el 592 a.C., y continuó hasta el año 27 de su cautiverio. Eso lo dice en 21:17, quiere decir 571 antes de Cristo, ¿no? Ahí está. Aquí en el nombre, ya saben ustedes, ¿dónde está mi? Aquí está esto. Ya. Esto de aquí, esta parte final, este es el sufijo, en este caso, funciona como sufijo el, y eso significa Dios, ¿no? Dios. ¿Ya? Y aquí debe estar. Ya. Fue contemporáneo con Daniel. No, para nosotros, ya saben, profeta mayor, para la Biblia en español, profeta mayor, para la Biblia hebrea, un escrito. ¿Ok? Probablemente 2 años mayor que él, probablemente. Aunque hay ataques a la integridad del libro, basándose en Josefo. ¿Quién fue Josefo? Ustedes van a ver ahí en algunas diapositivas unos nombres medios extraños. Flavio Josefo fue un autor judío él, pero vamos a decir de influencia romana, ¿no? Entonces, él escribió varios libros. Uno de ellos es Antigüedades de los Judíos, que por ahí en algún lado lo tengo. Antigüedades de los Judíos, Las Guerras de los Judíos, Contra Apión, son los principales libros que él ha escrito. En Antigüedades de los Judíos, vamos a decir, el capítulo 10, ¿no? Y en la sección 5.1 se dice esto. Lo cierto es que los dos libros pueden referirse a 1.32 y 33.48. El ataque a la integridad del libro se basa en José, lo que él dice allí en esa sección. Pero, lo cierto es que esos dos libros a los que hace alusión Flavio Josefo pueden referirse a esas secciones, del 1 al 32 y del 33 al 48. Y dice, además, es que se trata de un volumen autobiográfico en el que se consigna fecha y lugar de muchas profecías. La labor de Ezequiel fue inculcar en los exiliados que su condición se debía a su obstinado rechazo a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Ezequiel es un profeta, en la clasificación es exílico, ¿no es cierto? En el contexto político es exílico. ¿Por qué? Porque es alguien que habló en el exilio, pues, ¿no? Entonces, a esos exiliados, él se encargó de inculcarles de manera terca, vamos a decir, señalarles que por ser tan obstinados en su rechazo a obedecer a Dios, estaban pagando esas consecuencias, ¿no? Pastor Francisco, Sí, sí, un pequeñito preguntita, ¿puedo, pastor? sí, claro. Solamente para preguntarle, Flavio Josefo, decía usted, ¿es romano o es judío? Es judío.
Historiador judío, pero ¿verdad? con influencia romana. Él murió en Roma. Muchas gracias, pastor. Ujú. Un esquema rápido del libro, dice allí, son 3 secciones, nada más, ¿no? Profecías antes de la caída de Jerusalén, los primeros 24 capítulos. Profecías contra naciones extranjeras, ahí me comí una N, perdonen ustedes, discúlpenme. Del 25 al 32. Y profecías acerca de la restauración, del 33 hasta el 48. Entonces, ¿cuántos capítulos tiene Ezequiel? 41. 48. ¿Bien? Fácil, ¿eh? Uno se acuerda fácil, nomás. Facilito. Fue un profeta controlado por el Espíritu Santo. Y ahí están algunas de estas citas en las que se menciona esa presencia, ese control sobre él. Quien dice, fue controlado por el Espíritu Santo, quien ejerció su poder sobre él de una manera especial. Además, este profeta Ezequiel, muchas de sus profecías tuvieron que ver con gestos, acciones simbólicas, como las que vemos ahí, está echado de costadito, ¿no? Otra característica es su... Perdón, tengo que apuntar para corregir ahí esa barbaridad en Ezequiel. Es que no me gusta presentar diapositivas con esos errores. Otra característica es su amplio conocimiento del mundo en que vivía, en particular acerca de los vecinos de Israel y Judá. Entonces están Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto, sobre quienes profetiza. Entonces él no es solamente un profeta que tiene que ver con el pueblo de Judá, sino que podríamos llamarle también un profeta internacional, al igual que los profetas, todos los otros, como Isaías y Jeremías. Podríamos llamarlo también un profeta internacional. Lo curioso, dice, es que en ese momento él vivía allá en Babilonia, lo que indica que se mantenía informado, ¿no? O sea, porque las profecías contra las naciones extranjeras ya son cuando él está viviendo en Babilonia, ya está en el exilio. Y sin embargo, tiene una información, vamos a decir, no solamente por sus deseos, sus ganas de informarse del panorama internacional, sino además por inspiración divina, ¿no? Profetas menores. A ver, ¿cuáles son los profetas menores? Vamos. Vamos. ¿Cuáles son esos profetas menores? ¿Se acuerdan los 4 primeros, por lo menos? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Y después de Amós, el más pequeñito, Abdías. Abdías, el más pequeño, tan pequeñito que solo tiene 21 versículos, ¿no? Entonces, a ver, vayamos con esos primeros 4. Joel, ¿no? ¿Está Joel, bien? Amós, No, Oseas. Oseas, Joel, Amós y Abdías. Ahí está. Oseas, Joel, Amós, Abdías. Los 4 primeros. Ah, A ver, saltamos a los 4 últimos, porque también son más o menos sencillos de acordarse. ¿Cuáles son los 4 últimos? Que aparecen en nuestra Biblia en español. Sofonías, Oseas, Antes de Sofonías. Bueno, sí, está bien. Sofonías, Ageo, Ageo, Zacarías. Zacarías y Zacarías y Malaquías, Malaquías. ¿no? Entonces ya tenemos, miren, ahí tenemos 8, nos faltan 4. ¿Cuáles son los 4 que faltan? Miqueas, Jonás, Miqueas, Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Nahum y Habacuc, ¿no? O sea, Nahum y Habacuc van juntitos. Entonces lo que hay que acordarse es de Jonás y de Miqueas. Y ahí nos acordamos de los 12 fácil, nomás. Rapidito. Joel, Amós, Ahí está. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Abdías. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías
y Malaquías. Ahí están los 12. ¿Qué? Porque así se les llamaba a los 12. No les llamaban los profetas menores, así le llamamos nosotros. Los profetas menores se llama a los 12 que vienen a continuación, pues se podían agrupar en un solo rollo, no eran demasiado extensos y entonces podían entrar en un solo rollo con suma facilidad, ¿no? Les toca. ¿Qué más dice ahí? También se conocen como los 12 en relación a la cantidad de profetas recopilados, ¿no? Porque son todos los que se juntaron ahí. ¿Qué más? Dice, los profetas menores tienen mensajes mayores. Son palabras de Dios por lo que no pueden ser desvalorizados. No podemos ningunearlos. No podemos decir, no, eso no, ¿para qué vamos a leer eso? Ya les dije, ¿no? Un, un premio para el que me dice que ha escuchado un sermón sobre Abdías, a ver. Y que me cuente el sermón, además, ¿eh? No es que me digan, no, porque alguno me va a decir, sí, yo escuché, ¿en qué consistió el sermón? A ver, ¿ah? Yo creo que Sí, he nunca escuchado, hemos pastor. escuchado de Abdías, ¿no? Sí, he ¿O sí? escuchado, pastor. ¿Sí? Sí. ¿De qué trató? A ver, cuéntame, eso me interesa, eso me interesa. El sermón se trata de juicio, o sea, ¿Ya? juicio que Dios declara, ¿no?, al pueblo de Israel. Y Entonces, eso es un mensaje del profeta que había anunciado, ¿no?, del juicio que tenía que llegar a los israelitas. ajá, ajá, porque, fíjense que comienza, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. A Edom, ¿Ah? sí. Es en cuanto a Edom. Y después si dice, ¿dónde está? En el versículo 18. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará, un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negueb poseerán el monte de Esaú, ¿no? Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos. Pero fíjense que comienza con Edom. Edom. ¿Ustedes se acuerdan de un personaje de Job, Elifaz temanita, Amén. ¿no? Y si ven en Abdías, en el versículo 9, habla y tus valientes, o Temán, ¿no? Entonces, no era necesariamente judío. ¿Ah? Mujer. Muy bien, muy bien. Seguimos. Muchos de ellos eran personas sencillas a las que Dios comisionó para dar a conocer su mensaje de juicio y misericordia. No eran pertenecientes, como en el caso de Isaías, Jeremías y Ezequiel, no estaban vinculados o eran familia de, digamos, casta sacerdotal ni nada por el estilo. No todos eran mensajes para Israel o Judá, también los hubo para otras naciones, lo que habla de la preocupación de Dios por los gentiles, ¿no? Porque ya sabemos que Dios no solamente estaba preocupado por los israelitas, por los judíos, no, Dios estaba preocupado por la humanidad entera, ¿no? Cuando llamó a Abraham, no le dijo para ti, solo para ti, nada más para ti, no, le dijo te bendeciré. ¿Y qué cosa? Para que a través tuyo esas bendiciones lleguen también a todas las naciones, ¿no? Pero los judíos se la creyeron para ellos solitos y no quisieron hacer más nada, pues. O sea, es un ratitito que tengo que mover a mi perrita que se ha quedado aquí
porque ya está viejita y no puede moverse un ratitito, ¿ya? Ay, es que mi perrita ya va a tener 17 años, ya cualquier ratito ya me abandona. Ok, Oseas. Los muchachos dicen, este es el profeta Pituco, dice, ¿no? ¿Cómo hablan los muchachos? Su nombre, ahí está su nombre en hebreo, significa Yahvé salva. ¿Mm? ¿Se acuerdan? Josué, ¿no? ¿De dónde viene Josué? ¿Cómo se llamaba Josué? Se llamaba Oseas, ¿no? De ahí viene su nombre. Yahvé salva. Fue hijo de Berí y pertenece al reino del norte, cuya historia, vida política y religiosa conoce perfectamente. Oseas sabía, por supuesto, la historia. Sería bueno que nosotros conozcamos nuestra historia. No solo la historia del Perú, sino la historia de nuestras propias denominaciones, cómo surgieron, ¿no? De dónde vienen, ¿no? Eso sería muy bueno. Su ministerio fue ejercido entre los años 760 y 715. ¿No? Aunque su profecía era para Israel, la datación de su ministerio está asociada a los reyes de Judá preferentemente. ¿Por qué sería eso? A ver, ustedes que leen también, ¿ah? ¿Por qué sería eso? ¿Por qué sería que, a pesar de que él era un profeta para el reino del norte, para Israel, eh, pues vincula su profecía, la fecha de su profecía, a los reyes de Judá? ¿Por qué? ¿Mm? ¿No? Por la amenaza de un desastre que se venía para el pueblo. Para el pueblo. Ya, puede ser. No es lo más exacto, pero sí podría ser, ¿no? En realidad, datan, en este caso Oseas, en relación a los reyes de Judá, porque eso sería un reconocimiento tácito de que los verdaderos o la verdadera continuidad del reino davídico era con los reyes de Judá y no con los reyes de Israel. ¿Mm? Chan, 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 chan. Ahí tienen un datito para que ustedes vayan buscando, ¿no? Se puede deber a dos cosas. El reconocimiento de los descendientes de David como legítimos reyes, lo que acabo de decir, o que los reyes del norte fueron de duración muy corta, ¿no? Porque los problemas intestinos que habían allí eran. Y aquí en Oseas encontramos esto que nos desconcierta. Su matrimonio con Gomer marcó el derrotero de su ministerio al infiel pueblo de Israel. ¿Qué sabemos de Gomer? Ustedes han leído el profeta Oseas. ¿Qué sabemos de Gomer? Era una ramera. ¿Qué pasa, hermano? Por favor, ¿cómo se va a expresar así? ¿Qué es esto? Interesante, porque era eso precisamente, una prostituta, diríamos, una ramera, ¿no? Y un profeta, un profeta es llamado a casarse con una mujer así. Y uno diría, no, ¿qué es esto? Por favor, ni hablar. No, no puede ser. Eso es una broma, no puede ser. Si el Es un profeta pecado. tiene que ser, ¿ah? Es un pecado. Claro, ¿no? No, el profeta tiene que ser santo y puro. ¿Cómo puede casarse con una prostituta, por favor? ¿No?
Pero esas son las cosas paradójicas, ¿no? Las interpretaciones sobre su matrimonio, Gomer, por esta situación, son diversas, ¿no? Una de ellas dice, el matrimonio nunca se consumó, simplemente sería una analogía. Es difícil que uno pueda admitir eso que se dice allí, porque si uno lee lo que dice el profeta, no parece que ese matrimonio no se consumara, ¿no? No parece. Yo leo ahí y dice que no, que él amaba profundamente, ¿no? Ahora, es cierto también, cuidado, cuando nosotros, y eso es muchas veces discutido, pero es la verdad, o sea, que lo siento mucho. Nuestro concepto de amor en Occidente es muy distinto, muy diferente del concepto de amor que hay en el Oriente. Es muy distinto. Para nosotros el amor son los corazoncitos, ¿no? Por ahí yo tengo, ¿no? Acá, mi corazoncito. Que mi hija a veces compra, ya se fueron los corazoncitos, ¿no? A veces compra unos dulcecitos en una, no sé, unos dulcecitos en una dulcería francesa que se llama Napoleón. Bueno, es peruana, pues, ¿no? Pero los que hacen los dulces son franceses. Y eso siempre vienen con corazoncitos, ¿no? Tengo los... bueno, tengo un corazoncito. Ahí está, ahí está. Nosotros siempre lo vemos en términos del corazoncito. Qué lindo corazoncito, muy romántico, ¿no? Un Pero love. ese no es el concepto oriental, por si acaso. El concepto oriental tiene que ver con compromiso, que es otra cosa. Uno dirá, no, pues, pero ¿cómo le va a despojar ¿no? del valor romántico, del amor? No, pero es así es, ¿no? Eh, Idealizamos siempre muchas cosas. Isaac y Rebeca, ¿cuánto tiempo estuvieron de novios? ¿Mm? Dice que fue amor a primera vista. Dice que ni bien lo vio, quedó Nunca la vieron, pegado de... nunca la vio, ¿no es cierto? Ajá. La vio recién en el Cuando... momento en el que el criado la trajo a Rebeca. Ah, O sea, no es que, estaba mirando y por ahí, oye, la voy a invitar a salir, ¿no? Eso es para nosotros en Occidente, y que Sí. a veces es peor que los amores orientales. Los amores orientales tienen que ver con compromiso, ¿no? Compromiso que es muy distinto. Cuando yo celebro matrimonios, siempre hablo de eso, y claro, a algunos no les gusta, pues porque soy medio, como dice, pincha globos ahí, ¿no? creo que la familia arreglaba el matrimonio hace años Claro, atrás, ¿no? eran matrimonios arreglados. ¿Y por qué eran matrimonios arreglados? Porque, perdónenme, no se molesten conmigo, se molestan en todo caso con Dios, ¿no? Porque así era en el Antiguo Testamento. Eran matrimonios arreglados porque era un negocio. ¿Qué había que pagar? Una dote, ¿no? El marido tenía que pagar una dote por llevarse a la mujer, ¿no? Así que no, esa visión romántica es para nosotros, pero eso no tiene nada que ver con lo que era el amor en ese contexto, ¿no? Pero sigamos, que Y después vamos a llegar a otro libro sobre el amor. El matrimonio fue real, segunda opción interpretativa, y Gomer era una prostituta consagrada a los Baales, ¿no? Va un poco raro ¿Por qué también. tanto le habrá engañado, profesor?
Bueno. Eso viene en la tercera interpretación. El matrimonio expone la infidelidad religiosa y por lo tanto sería una metáfora, ¿no? El matrimonio como metáfora. Y la cuarta interpretación que dice que el matrimonio fue real y Gomer se volvió adúltera después, con lo que eso sería una figura proléptica. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy hablando? ¿Mm? ¿Qué es eso? ¿Se entiende qué es la proléptico? No. Lo proléptico Ya. tiene que ver con una figura del lenguaje, es una figura retórica eh, mediante la que se anticipa a las objeciones que se que se puedan realizar al argumento que está presentado. ¿Y cuáles son las objeciones? Oye, ¿cómo se pudo casar con esta mujer? ¿No? Como dicen muchas veces, era una cualquiera. A mí me resulta demasiado rudo ese lenguaje. Pero, en fin, real. Pastor, la esposa de Oseas se llegó a convertir en símbolo del adulterio en el pueblo de Israel en ese tiempo. Claro, claro. Por eso es una combinación, vamos a decir, de la tercera y la cuarta, ¿no? Un bosquejo sencillo sería, como ustedes lo ven allí, capítulos 1 al 3, La esposa infiel. ¿Ah? Ya aparece el título de una novela, ¿no? La esposa infiel. Y del 4 al final, al 14, El pueblo infiel. Y es que esto es bien, es súper interesante. Porque 1, 2, y con esto no voy a comentar más después de Oseas. Dice 1, 2, dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿No? Ahora dicen, los que hablan del cuarto argumento, de la cuarta razón, es, ahí está la figura proléptica. Pues, ¿no? Ya se anticipa a las objeciones diciendo anticipadamente, diciendo antes que era una mujer fornicaria. Entonces ya está, asunto resuelto. Algunos temas que se encuentran en este libro son el pacto de Dios, el matrimonio quebrado, el amor persistente, el castigo inminente y la restauración final. Es interesante. En sus 14 capítulos es posible que de este sí hayamos escuchado algún sermón. Yo por ahí tengo algún libro que habla de la corrupción y habla de Oseas, el profeta Oseas, ¿no? Por este matrimonio con Gomer. Joelito. Joel, que está allí, es el segundo de los profetas menores. Su nombre significa Yahvé es Dios. Y otra vez usaré esto para explicarles un poquito. Esto ya les dije él es un sufijo para Dios, ¿no es cierto? Y esto de aquí es un apócope para Yahvé, ¿no? Ustedes han leído en algunos textos que dice ya, ¿no? J-A-H, ¿no? Bueno, esto es ese apócope de Yahvé. ¿Saben lo que es el apócope, no es cierto? Es la expresión más recortada de una palabra, de un nombre. Papá, pa. Mamá, ma, ¿no? Entonces ya está. O ahora que se usa, no, brother, bro. Ya no se usa ni brother, ¿no? Somos medios alienados, pues, entonces decimos brother. No da las fechas o coordenadas históricas que puedan servir para la datación de su profecía. Tiene que hacerse entonces en base a datos internos. Joel no es un libro sencillo, fácil de datar. Los exégetas conservadores colocan la profecía en el año 835, entre el 835 y el 796 a.C., ¿no? Eso es entonces un poco mi
mi idea, por supuesto, yo soy conservador, aunque algunos no lo crean. Algunas pistas para ello son un listado de los enemigos de Judá: Tiro y Sidón al norte, Filistea al oeste, Egipto al sudeste, Edom al sur. No menciona a Siria, Persia, Babilonia o Damasco, ¿no? Todavía no son enemigos, todavía no se han ensañado y no son un peligro para la nación. Ubicación canónica en el texto hebreo, lo que supone la asignación de una fecha temprana. ¿Por qué? Porque es uno de los primeritos, pues, en ser colocados a la cabeza, ¿no? Y probable dependencia de otros profetas respecto a Joel. Por ejemplo, lo que dice Amós 1:2, que estaría vinculado a lo que dice Joel 3:16, o Amós 9:13 a 3:18 del mismo Joel, por supuesto, Isaías 13:6 a lo que dice Joel 1:15. ¿Por qué? Porque Isaías es posterior, Isaías es del 740 aproximadamente, ¿no? Igual, algo similar, diríamos, va ocurriendo con Amós, ¿no? El ministerio de Joel habría sido durante el reinado de Joás. Como no se tiene datos específicos para fechar su profecía, entonces se tiene que hacer un esfuerzo aparte. La aproximación al contenido de Joel nos deja lo siguiente: la plaga de langostas, que está allí en el capítulo 1, el día de Yahvé, o Jehová si quieren, en el capítulo 2, y el juicio a las naciones en el capítulo 3. Dado el nivel de corrupción y perversión del pueblo, se hacía necesario que se entreguen arrepentidos a hacer ejercicios espirituales. Era urgente, era necesario, ¿no? 2:28 al 32 es mencionado por el apóstol Pedro en el sermón de Pentecostés como que allí se estaba cumpliendo lo profetizado por Joel. ¿Qué decía Joel en 2:28 al 32? ¿Dónde está Joel 2:28 al 32? Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, ¿no? Me quedé puesto porque ya me está cansando la orejita. Cuando Pedro predica el primer sermón en Pentecostés, dice a sus oyentes que eso es lo que se está cumpliendo, lo que había anticipado Joel, lo que había dicho Joel. Amós, ahí está Amós. Amós, y ahí está el nombre igual en hebreo, natural de Tecoa. Dice: se describe como una persona de campo, no participante de ninguna escuela de profetas, ¿no? Cuando le preguntan a Amós: oh, yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy un boyero, soy un campesino, soy una persona que trabaja en el campo, pero bueno, Dios me ha llamado, ¿no? Se trata de un boyero, no bullero, sino boyero, ¿no? Y cultivador de sicómoros, pero que en medio de su actividad fue llamado por Dios, ¿no? Porque ahí está esa controversia con Amasías. Amasías sí era un clérigo, un miembro oficial de la religión, digamos, del equipo religioso, ¿no? Amós no. Entonces dice en el 7:14, ¿no? Y 15. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta.
sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amasías le dice, no, pues, ¿sabes qué, Amos? Interesante lo que dice Amos. Lo que le dice Amasías, perdón. Fíjense, versículo 12. Y Amasías dijo a Amos, le estaba malogrando el negocio, pues, ¿no es cierto? Amasías era el miembro de la religión oficial. Y, oye, ¿cómo Amos, tú que, de dónde has salido? ¿No? Y le dice a Amasías a Amos, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allí tu pan y profetiza allá. ¿No? Gánate allí tus frijoles, pues si quieres anda y dile a los de Judá, pero aquí déjame a mí tranquilo, yo soy el hombre, ¿no? Una patada en el asiento le dieron a Amasías. No, disculpe, pero eso le decía porque Amós era oriundo de Judá y no de Israel. ¿O por qué? Claro, claro. Pero claro, o sea, pero Dios lo llamó para Israel, eso es lo que dice. Mm. Sí. Y cuando, no, yo no leí el 13, ¿no? Dice en el 13, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey. Oye, perdóname, oye muchachito, ¿tú quieres venir a profetizar aquí? En Betel no te pases. Este es santuario del rey y capital del reino. Y yo pensé que el santuario era el santuario de Dios, no del rey, ¿no? ¿Dónde está? Tucu, 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 tucu. Ya, ahí está. Ah, Amos, un simple campesino. No obstante ser natural del reino del sur, ahí está, su llamado tiene que ver con el reino del norte, por lo que su vida personal se debe ver a la luz de Judá y su ministerio a la luz de Israel. Interesante, porque así es Dios, pues, así es Dios, ¿no? Amasías le dice, oye, ¿no tienes suficientes problemas allá en Judá? Mejor vete allá, quédate allá, no tienes nada que ver acá, no tienes nada que hacer aquí. Este es mi dominio. Yo soy sacerdote aquí, por favor, o sea, tienes que sujetarte, como dicen, ¿no? Someter. Su ministerio profético fue ejercido entre el 767 y 753 a.C., deduciendo este periodo de la información sobre los reyes Jeroboam II en Israel y Usías de Judá. ¿Dónde está esa información? El versículo 1, ¿no? En días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, para mayor seña, ¿no? ¿Qué más? Ahí está. El libro de Amós puede bosquejarse de la siguiente manera. Juicio sobre las naciones, los 2 primeros, castigo sobre Israel, del 3 al 6, perdón. Visiones del juicio venidero, decía, del 7 al 9-10. Plaga de langostas, ahí está. Fuego consumidor, plumada de albañil, canastillo de frutas y destrucción del templo. Y bendiciones futuras, la parte final del capítulo 9. En medio de la bonanza económica del norte, la injusticia florecía, la decadencia moral y religiosa era rara. Todo se hacía, dependiendo de cuánto billetito había. Por eso es que Amasías es un sacerdote que está al servicio de un utilitario del poder, porque recibía prebendas, pues, ¿no? Así como puede ocurrir en nuestros días también. Abdías, ahí está Abdías, el más pequeñín. El nombre Abdías
significa sirviente, servidor o adorador de Yahvé, ¿no? Cualquiera de esas acepciones es posible. Porque, a ver, una vez más, aquí, esta es el apócope de Yahvé o de Jehová, y esto que está aquí, claro, ya no suena Evet, ¿no? Ya no suena Evet, pero ese es el, digamos, el origen, ¿no? La raíz, ¿no? La raíz de este sustantivo allí. Y Evet es esclavo, es servidor, ¿no? Entonces, por eso dice que Abdía significa eso, sirviente, servidor o adorador de Yahvé. En el Antiguo Testamento hay 12 personas con este nombre, de las cuales el más importante, por supuesto, es el profeta Abdías. Obvio, porque tiene un libro, aunque sea brevísimo, pero tiene un libro que habla de él. Es el más breve de los libros del Antiguo Testamento, apenas 21 versículos. Además, dirigió la profecía en contra de Edom, a pesar de la maldad imperante en su propia nación. Al final, como hemos mencionado, hace una alusión breve, pero el contenido central o principal tiene que ver con Edom, ¿no? La fecha de la profecía es discutida, ¿no? Porque hay todas estas cosas. El reinado de Joram, que se produjo en el 853 al 841, el reinado de Acaz, 743 al 715, y la caída de Jerusalén en el 586, algunas veces ponen 587, no es significativa la variación por un año. Podemos preferir la primera, ¿no? ¿Cuál es la primera? Oh, caramba, ¿qué pasó? Ahí está. Que fue durante el reinado de Joram, ¿no? Entre todas las que se discuten. Abdías 11 encaja con la liberación de Edom y el ataque de árabes y filisteos. Y ahí hay una cita con la cual se puede comparar en Segunda de Crónicas 21, 10 y también el 17. Joram fue un hombre débil de carácter y su matrimonio con Atalía fue perjudicial, pues introdujo el culto a Baal. Atalía no fue precisamente una buena influencia, un buen apoyo, un buen soporte, ¿no? No le ayudó a Joram. Y comenzó allí a producirse el culto a Baal. Vaya. Además, mató a sus hermanos para preservar el trono. Probablemente a sugerencia de Atalía, ¿no? Joram es el que hace, quien años después mataría a sus nietos con el mismo fin. O sea, esto era terrible, ¿no? O sea, por esa razón, parece que ya, pues, la suerte de los israelitas del reino del norte está echada. Mucha maldad y mucha perversión. El esquema podría ser así. Predicción de la destrucción de Edom, del 1 al 9. Razones de la caída de Edom, del 10 al 14, y el día de Yahvé, del 15 al 21. Y ahí están los 21 versículos. Ahí hemos llegado a los 4 primeros, ¿no es cierto? Los 4 primeros de los profetas, ¿no? Oseas, Joel, Amós, Abdías. ¿Cuáles son los 4 siguientes? ¿Ah? Jonás, Del otro grupo, pastor, Ajá. Y Habacuc. Sofonías, Ageo, No, los 4 Jonás, siguen. Hasta aquí son los 4 primeros. ¿Cuáles son los ya. 4 siguientes? Jonás, Jonás, Miqueas, Jonás. Miqueas, Nahum y Habacuc. Nahum y Habacuc. Ajá. Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Jonás. Con Jonás tenemos cosas súper interesantes. Ujú.
Jonás, ahí está Jonasito. Jonasito está ahí. Jonás. El profeta Jonás es el más popular entre los niños, ¿no? Por la historia que se cuenta acerca de él. No hay clase de escuela dominical para cualquier grado de los niños que no tenga una historia acerca de Jesús, ¿no? No, si no, no es historia bíblica, ni hablar, no se puede. Si no entra Jonás ahí, no hay historia bíblica. Jonás, y ahí está el nombre en hebreo, cuyo nombre significa paloma. Interesante la paradoja, ¿no? No era tan manso, era rebelde y rencoroso. Ya vamos a ver a Jonasito en toda su dimensión, en todo su esplendor. Ahí. Puede ser ubicado en tiempos de Jeroboam II, de acuerdo a lo que dice Segunda de Reyes 14:25. A ver, veamos qué dice 14:25 de Segunda de Reyes. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Chun, 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 chun. ¿Y qué se dice de Jonasito? Uy, ¿dónde se me fue Jonasito? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ahí está. Aquí en 14:25 se dice que este Jonás era hijo de Amitai, y ahí en Jonás 1:1 también se dice. Dice, puede ser ubicado en tiempo de Joram II, que es a lo que se refiere esa sección de Segunda Reyes, por lo que antes de ser comisionado a Nínive, debe haber ejercido su ministerio para el reino de Israel en la región de Gat-Hefer, ¿no? Hay dos fechas probables para ubicar su ministerio. El 800 a.C., y está allí Adad Nirari III, emperador asirio, estableció la monolatría en favor de Nebo como resultado de la visita de Jonás, porque acuérdense que eso es lo que pasó. O el año 760 a.C., una serie de sucesos en Asiria habrían contribuido a la respuesta favorable al mensaje de Jonás. Esas dos opciones de fecha hay. Un nacionalista amante de su país, como Jonás, conocedor de las barbaridades cometidas por los ninivitas, quería que mueran todos. Ya hemos escuchado muchas veces la historia, la hemos predicado seguramente, y lo que encontramos en el relato, es que Jonás está absolutamente enojado, ¿no? Y no quiere ir a predicar a Nínive, porque los ninivitas eran terribles, pues, eran unos canallas, unos criminales, ¿no? Y entonces se rebela en contra de Dios y dice, no, si yo tengo que ir a predicar allá y los ninivitas se van a salvar, no, mejor que se mueran todos, ¿no? Que se mueran todos, yo no voy, yo quiero que se mueran, ¿no? Y busca todas las maneras posibles en ese momento para evitar llegar a Nínive y cumplir con lo que Dios le había ordenado. ¿Por qué? Porque, perdón, porque, ¿qué hace primero? Se va en una dirección opuesta. Yo no quiero saber nada con los ninivitas, yo me voy en otra dirección. Si de ellos depende, si la salvación de ellos depende de que yo vaya, no, se van a morir. Yo no voy.
¿no? Entonces, en dirección contraria. Oh, cuando va en dirección contraria, ¿qué pasa? Oye, la tempestad, ¿no es cierto? Oh, ¿qué vamos a hacer con esa terrible tempestad? Y Jonás sigue insistiendo en el hecho de... Pastor, Sí, es que mi perrita está haciendo... Lo siento. Sí, sí. pastor, ¿es cierto que Jonás ha estado en vientre del pez y 3 días que no Bueno, murió? ahorita llegamos ahí, hermano. No te preocupes. Ahorita vamos a llegar ahí. Mejor me pongo esto porque llegó mi esposa y la perrita está que se voy. Un segundo. Ya. Entonces, ¿qué hace Jonás? Dice, no, yo al mar me voy yo y con esta tempestad de seguro que me voy a morir. De seguro, me voy a ahogar ahí. Es más, no voy a hacer ningún esfuerzo por nadar. Ay, que me tiren nomás. Ya, ahí me quedo. Voy a flotar haciendo un muertito ahí. Y después me voy a morir de verdad. ¿Y qué pasa? El famoso pez. La ballena, ¿no? La ballena. No sé si fue ballena o lo que fuese, ¿no? Pero, porque dice que fue ballena. No, la palabra de Dios dice que fue un pez enviado por Dios, pero no dice No, ballena. sí fue ballena, ¿no? Pero siempre se le pone, ¿no? La ballena, porque es el mamífero más grande, pues, ¿no? Y entonces, que podría Los niños caber. siempre me dicen, los niños siempre me dicen, la ballena, hermana, la ballena. Yo le digo, Sí, dice un claro, claro. pez. Es que Sí, la verdad. no se puede sacar muchas veces esa imagen de la mente, porque siempre ya se dijo que era la ballena y la ballena quedó, ¿no? Quedó como la ballena. Pero es un pez, es un animal marino, vamos a decir, ¿no? Pero Ahora, en sí, si no es ballena, ¿qué pez puede ser más grande? no sé, puede ser O, una orca, ¿no? Un o- cachalote que es o un similar a la cachalote. ballena. La orca también es un mamífero muy grande, ¿no? Acaban de descubrir una tercera orca muerta, varada en el mar en Singapur, creo, ¿no? O una ballena. Lo que pasa es que no podemos ser dogmáticos ahí en decir, ah, fue la ballena, ¿no? O una orca o un cachalote, lo que sea. No, fue un animal marino. ¿Cuál haya sido? Amén. No lo sé. Lo único que sé es que dice allí que fue provisto por Dios, ¿no? Ya cuando vayamos allá le preguntaremos, Señor, Ahí ¿qué está, pez esa la fue? pregunta la apuntamos ahí en la palma de la mano y cuando lleguemos a la presencia del Señor le decimos, Señor, ¿qué fue? Ah? ¿Cómo salvaste a Jonás? ¿Ah? ¿Cómo salvaste a Jonás? Pero que fue real, lo fue, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que Cristo usó esa figura para hablar de su propia resurrección, ¿no? No le será dada otra señal que la del profeta Jonás. ¡Wow! ¿No? Y entonces tiene que haber sido verdad, porque el Señor Jesús no indicaría o no hablaría acerca de su resurrección contando una falsedad o tomando en cuenta una mentira, una patraña, ¿no? Eso sería como decir, pues, oye, resulta que, a ver, Pastor, a ¿y cuál nosotros, sería el trasfondo entonces en este caso? ¿cuál sería el trasfondo? O sea, ¿qué representa o qué quiere enseñarnos este profeta con esto? No, no, el profeta no nos quiere enseñar nada. Quien nos enseña es Dios a través de lo que le pasó al profeta. No, del profeta no hay que aprender lo que dice el profeta, desobedecer. Eso no hay que aprender. Hay que ir. No tenemos que pasar por la experiencia del profeta de estar sometidos, vamos a decir así, a un juicio para recién ir y cumplir con lo que Dios nos ordena. No, hay que cumplir a la primera no, sin mayor dilación, ¿no? Sin mayor postergación. Ustedes saben ahora, pues,
como dicen Toledo, que cada rato, ¿no? Presenta recursos para postergar y postergar que lo traigan al Perú y lo metan preso y bien preso que debe irse, ¿no? No, nosotros muchas veces no, ponemos pretexto y pretexto y pretexto. No, no, no. Dios te dice, eso es lo que hay que hacer. Punto, ¿no? Entonces, hay una enseñanza que podemos tomar en términos, vamos a decir, metafóricos, alegóricos, ahí, que tienen que ver con el hecho de obedecer el mandato de Dios en el momento que Dios nos ordena lo que nos ordene. Que por supuesto no nos lo ordena hoy como se lo ordenó a Jonás. También es necesario decir, ¿no? Pastor, pero ahora no se ve estos órdenes, mayormente si uno quiere, creo que hacer y va nomás, o cómo, realmente nadie quiere obedecer a nadie. Sí, pues por eso decía, ¿no? Hoy, en el día de hoy no hay ese tipo de llamados, ¿no? No hay. Uno entiende que es algo que tiene que hacer, ¿no? Yo no sé si les conté, pero cuando pues, el Señor me llamó en su misericordia, en su amor, me, me hizo que reconociera mi condición de pecador delante de Él, yo en ese momento, no me pregunten cómo ni nada, en ese momento yo sabía que iba a terminar en el ministerio, yo lo supe. Y no es que miré una escritura en la pared, se me abrieron los cielos, y no, nada de eso. Yo simplemente tuve la convicción muy firme de que eso es lo que yo iba a hacer. No lo hice Pero de pastor, inmediato, no lo hice de inmediato, eso tomó su tiempo todavía, pero finalmente eso fue lo que Dios me llamó a hacer, y en eso estoy, hace más de 30 años. pastor, también en Mateo 28, 19 y 20 dice, ¿no? La gran comisión, id es una orden, Ujú, id y hacer discípulos a todas las naciones. En ajá, realidad esa es una orden para todos nosotros, bueno, que muchos pe- nos allí hacemos hay la vista que, gorda, sí, paramos, ¿no? Pero bueno, esa gracias es la por eso orden. que mencionas. Hay que recordar, yo solamente les voy a hacer un añadido ahí a eso que está diciendo nuestra hermana Nancy, pero Dios, perdónenme, de repente ya se van a enojar conmigo por lo que les voy a decir ahorita, ¿no? Pero Dios no nos ha llamado a ser convertidos ni a bautizar. No quiere decir que no vamos a hacer todo el esfuerzo porque haya convertidos para el Señor y que no los vamos a bautizar. No. Pero Dios nos llamó a ser discípulos, por si acaso. Si uno lee bien ese versículo, ¿no? Dice eso. Y hacer discípulos. No dice hacer convertidos. Hay que poner, ¿no? En nuestro informe, este mes hubo 10 convertidos. Y tuvimos un bautismo en el que bautizamos a 5 que ya venían a Cristo. No, ¿cuántos de esos son discípulos de Cristo? A eso nos llamó el Señor, a ser discípulos, ser seguidores, a ser nosotros y a No, ser seguidores. y, o sea, nosotros podemos, o sea, compartir lo que aprendemos, ¿no? Y como usted dice, ¿no? Nosotros no convertimos a nadie. Esa es No, la no, obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra. De así es. repente yo le hablo y no se convierte, pero la Ujú. palabra está sembrada. Ya otro ya cosecha de repente, ¿no? Sí, puede O ver todo el está, resultado que nosotros no vemos. ujú, todo está dentro del control de Dios, en su tiempo y en su Ah, momento de Él, ¿no? sí. Sí, yo les cuento de algo, ¿no? Es un caso que conozco, ¿no? Era una familia de un pastor, que durante el ministerio del pastor, bueno, sus hijos sí iban pues de relleno, de bulto, iban a la iglesia, ¿no? En condición de bulto iban a la iglesia. Y después que el papá murió, ya se desaparecieron de la iglesia. Y claro, papá estaba, mientras vivió, pues veía que sus hijos no estaban
fieles en la iglesia y todo. Y ahora todos han vuelto a la iglesia. Y el papá no vio el resultado. Y el papá era pastor, ¿no? O sea, nosotros de repente no vamos a ver los resultados. Pero tenemos que seguir insistiendo en lo que tenemos que hacer. Forjar discípulos, hacer discípulos, ¿no? Que la gente escuche y vea, ¿no? Escuche nuestro testimonio y vea nuestro testimonio de que somos cristianos, que somos discípulos de Cristo, que somos seguidores. Entonces, eso les animará más que otra cosa, ¿no? Jonás no quería, Jonás que se murieran los ninivitas, nada. No quiero saber nada con los ninivitas. El llamado de Dios para ir hacia ellos y llamarlos al arrepentimiento, conociendo la misericordia de Dios, lo hizo preferir la desobediencia o la muerte antes que someterse humildemente a Dios. A veces somos así de rebeldones, ¿no? O sea, ¿se imaginan ustedes que en un momento determinado ya se murió, entonces ya es tardío, digamos, lo que yo voy a decir, pero ¿qué hubiese pasado si Dios les hubiese llamado para predicarle a Abimael Guzmán, terrible líder, cabecilla genocida en nuestro país? No, yo ese no voy a predicarle ni de broma que se pudre en el infierno. ¿Será? La palabra de Dios tiene que llegarles a todos. Mm, Difícil, difícil. No hay persona tan cruel que no pueda ser objeto de la misericordia y bondad de Dios, aunque sean gentiles. Dios le da una lección y nos da esa lección a nosotros también. El contenido son 4 capítulos: el llamado de Jonás, la oración de Jonás, la insistencia de Dios, el disgusto y reproche, ¿no? Ahí está el dibujito, ese tiene que ver, ya saben, con la calabacera, ¿no? Que se enoja, y Dios le dice a Jonás: oye, cuando tú te enojas por eso, como que no has convertido nada, y yo no me voy a preocupar por esta gente que es tan, perdonen, es tan inútil que no sabe reconocer o diferenciar su derecha de su izquierda. ¿Ah? ¿Y cuál fue el resultado? Que la gente de ese lugar, los ninivitas, adoraron a Dios. Ok, seguimos. Miqueas. Miqueas, ahí está, cuyo nombre significa que es como Dios. Fue un profeta contemporáneo con Isaías, ¿no? Claro, Isaías es un profeta mayor, Miqueas es un profeta menor, pero era en esas épocas. Probablemente unos años más joven que él, ejerció su ministerio entre los años 735 al 710. El periodo de Isaías fue más extenso, fue 60 años de ministerio, ¿no? Ya se acordarán de eso. Y probablemente muerto aserrado, partido por la mitad por Manasés, ¿no? A quien no menciona eh, por razones obvias, ¿no? Era demasiado perverso. Las miradas de Isaías y Miqueas difieren un poco. Isaías de familia aristocrática y Miqueas de una familia campesina, ¿no? Isaías, pues, diríamos hoy día pituco, ¿no? Un profeta pituco era Isaías. Miqueas, ¿no? Miqueas era un profeta que venía de una procedencia más humilde, más sencilla. Ambos hablan de la impiedad de la nación, del abandono de la justicia requerida por Dios. Y parece haber recibido influencia de Amós, ¿no? Y también que su obra fue conocida por Jeremías. Su obra fue conocida por Jeremías. Ahí está. Entonces, influencia de Amós, y Jeremías habría conocido lo que Miqueas hizo, porque Jeremías es posterior. La mención de Jeremías
deja ver que fue un profeta muy respetado y de impacto en su nación. O sea, que lo menciona Jeremías, ¿no? Interesante, porque Jeremías decimos que es un profeta mayor, y él menciona a Miqueas, entonces, wow, debe haber sido un profeta que causó un impacto grande en la nación. Aunque sus destinatarios fueron los del sur, conocía muy bien lo que les estaba ocurriendo o lo que estaba ocurriendo en el norte, y lo usaba de ilustración de lo que les ocurriría. ¿Por qué? ¿Se acuerdan entre qué años y qué años fue? Aquí, ahí está. 735 al 710, ¿no? Más o menos esas serían las fechas. ¿Cuándo cayó Israel? ¿Cuándo cayó Samaria? Más o menos en el medio de ese periodo de ejercicio profético, ¿no? Más o menos en el 722. Entonces sí, claro, él está viendo lo que está ocurriendo, y si se fue hasta 710, con mayor razón, ¿no? Oye, tengan cuidado, miren lo que pasó allá con Israel, ¿no? Nos va a pasar lo mismo, ¿no? Es lo que le está diciendo a los puntos especiales, la referencia a Samaria, la referencia a los pobres y al Mesías, ¿no? Interesantes cosas que se dicen allí. Veamos un detalle del contenido. Ya podemos fijar el libro en base a los imperativos, ¿no? El oíd que hay en esas secciones. El inminente castigo de Israel y Judá, capítulos 1 y 2, el reinado universal de Dios, capítulos 3 al 5, y controversia entre Dios y el pueblo, capítulos 6 y 7. Y allí ustedes saben ya lo que dice 6:8, ¿no es cierto? Está hablando el profeta y le dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Interesante lo que dice allí. ¿Por qué? Porque la situación económica estaba muy buena, y entonces dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Sí, lo puedo pagar, tengo la plata para eso, ¿no? Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite. ¿Ah? Se los puedo comprar, no hay ningún problema. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Qué interesante, ¿no? Están dispuestos a hacer todo, siempre y cuando ellos lo puedan comprar, o inclusive sacrificar a sus hijos, ¿no? ¿Cómo dice? Daré mi primogénito por mi rebelión. Está eso, ya no importa, total hijos puedo tener. Tenían hijos, como Cuyen, uno más, uno menos, no. ¿Qué es lo que dice Dios? No, hacer Pastor, este profeta también dice que estaba dispuesto aún a salir desnudo para atraer la atención del pueblo, para predicar las cosas de Dios. sí, sí, claro. Ya les dije, por eso, en algunos casos los profetas realizaban algunas acciones simbólicas, ¿no? Raparse, ¿no? Raparse, ya, me quito todo el pelo, camino desnudo, me acuesto, me acuesto del otro lado, ¿no? O sea, eran acciones que Pero el cabello, pero la barba no se pretendían llamar la cortaba. atención. ¿Perdón? ¿Y por qué no se cortaban la barba? ¿Por qué el cabello nomás? No, pues hermano,